¿Alguna vez has pensado en morir por 12 minutos y regresar con un secreto que podría transformar todo lo que conocemos sobre el mundo? En el video de hoy, descubrirás la increíble historia de un científico que experimentó una experiencia cercana a la muerte en la Antártida y encontró algo aterrador bajo el hielo. Antes de comenzar, deja en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y no olvides suscribirte al canal para más historias sorprendentes como esta. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu percepción de la realidad. Yo soy Darian Crowe, y nunca imaginé que mi vida, fundamentada en la precisión de los números y la rigidez de la ciencia, se convertiría en el escenario de un evento tan surreal. Desde niño, fui fascinado por lo que podía ser medido, probado y comprobado. Mi escepticismo era mi escudo, y la lógica, mi brújula. Fue esa convicción la que me llevó a integrar una expedición científica a la Antártida, uno de los lugares más inhóspitos y enigmáticos de la Tierra. Recuerdo claramente el día en que emprendí el viaje hacia la vasta blancura. Al llegar a la estación de investigación, entre vientos cortantes y temperaturas inimaginables, la atmósfera era de determinación silenciosa. El ambiente era casi surrealista. El cielo de un azul cristalino contrastaba con la nieve inmaculada y el frío resplandor del hielo. Durante los preparativos, mis colegas estaban emocionados y ansiosos por desentrañar los misterios que el continente helado podría revelar. Fue en este contexto que me vi involucrado en una misión para investigar señales electromagnéticas anómalas, que algunos creían que eran el eco de algo mucho más allá de lo natural. Darian, ¿has visto la intensidad de estas señales? Es como si el hielo intentara contarnos un secreto, comentó el Dr. Alan Mercer, mientras examinaba los aparatos de medición con una mezcla de fascinación y cautela. Yo por mi parte mantenía mi postura habitual, analizando cada dato con rigor científico. No podía permitir que una sensación de misterio desviara mi atención de lo que era mensurable. La estación de investigación era un pequeño refugio aislado, donde cada miembro del equipo trabajaba incansablemente bajo condiciones adversas. Las noches eran largas, con la aurora boreal pintando el cielo en colores que parecían pertenecer a un mundo de sueños. En medio de ese escenario, yo, Darian Crowe, intentaba encontrar el orden en el caos, registrando cada fenómeno, cada variación de los equipos, con la precisión de un contador. Durante los primeros días, todo transcurría con la previsibilidad que yo tanto apreciaba. Sin embargo, una tensión creciente se instalaba a medida que las señales electromagnéticas se intensificaban, despertando curiosidad y, a veces, una leve incomodidad en algunos miembros del equipo. En una de esas noches frías, mientras revisaba los datos en el laboratorio improvisado, escuché a un colega comentar, en tono de broma: tal vez el hielo nos esté hablando, quizá susurrando secretos de eras pasadas. La risa que siguió fue leve, pero reveló que incluso entre los más escépticos, había un resquicio de inquietud ante lo inexplicable. Yo, no obstante, permanecía firme en mi convicción. Los números no mienten. Cada anomalía, cada pico en los gráficos, tenía una explicación que, en breve, sería desvelada. La Antártida, con su vasta extensión silenciosa y su paisaje casi intacto, era el escenario perfecto para la investigación científica. Y por más que mi instinto lógico me dijera que todo tendría una explicación racional, algo en el fondo me inquietaba, una tenue sensación de que estábamos al borde de descubrir algo que trascendería la mera ciencia. Mientras los vientos helados aullaban afuera, y el sol se ocultaba detrás de las montañas de hielo, yo registraba mis anotaciones, consciente de que cada detalle, por pequeño que fuera, podría ser la clave para entender lo que realmente se escondía bajo ese manto blanco. Mi jornada, que había comenzado con la firmeza de los datos y la seguridad de los cálculos, estaba a punto de transformarse en un relato que desafiaría no solo la lógica, sino la propia esencia de la existencia. Aquella mañana helada, el día prometía ser como cualquier otro en la expedición. Mi equipo y yo habíamos programado la perforación de un nuevo pozo de datos, ansiosos por captar más información de las señales que, de repente, se intensificaron. El aire era enrarecido, y las temperaturas, increíblemente bajas, convertían cada movimiento en una batalla contra el frío implacable. Darian ajusta el sensor de profundidad,
Algo aquí no está coincidiendo con los datos anteriores, instruyó el doctor Alan Mercer, mientras examinaba los monitores con una concentración que solo los verdaderos científicos pueden demostrar. Respondí con mi voz habitual, calmada y segura. De acuerdo, Alan, voy a recalibrar el equipo. Mientras manipulábamos los dispositivos, comencé a notar pequeñas discrepancias, lecturas que se alejaban de la normalidad y sugerían que lo que estábamos a punto de encontrar no pertenecía a este mundo. Las radios del equipo normalmente confiables comenzaron a transmitir ruidos casi imperceptibles, como susurros llevados por el viento. ¿Has escuchado eso? Parece, casi como voces, comentó un técnico con un tono de duda que permeaba el ambiente. Sin que pudiéramos preverlo, una vibración súbita sacudió el campo de perforación. El suelo tembló bajo nuestros pies, y la pantalla del GPS parpadeó frenéticamente, perdiendo la señal y entrando en una especie de pánico digital. El ruido del equipo se mezclaba con el sonido ensordecedor del hielo rompiéndose. En un instante, la fisura se abrió bajo nuestros pies, como si la propia tierra quisiera revelar un secreto ancestral. ¡Cuidado! ¡Salgan del perímetro!, gritó Alan, pero el derrumbe ya había comenzado. El suelo cedió de forma incontrolable, y sentí un torbellino de sensaciones mientras caía. La oscuridad se apoderó de todo, pero, extrañamente, no sentí dolor. Fue como si, de repente, me hubiera desprendido de mi cuerpo, observando impotente mi propia caída hacia lo desconocido. Flotaba. Ahí estaba yo, observando la escena como si estuviera viendo una película. Mi cuerpo, inerte, permanecía allí, atrapado en la grieta del hielo. En un primer momento, el terror se mezcló con un sentimiento de profunda calma. Una paz que jamás había experimentado. El tiempo parecía dilatarse, y cada segundo se extendía en una eternidad silenciosa. «Darian, ¿me estás escuchando?». Una voz distante y casi etérea sonaba a lo lejos, intentando anclarme de alguna manera, pero al mismo tiempo, el ambiente estaba repleto de sonidos que no pertenecían a ese lugar. Un coro de susurros y vibraciones que no podían ser explicados racionalmente. Fue en ese estado, entre el fin y el comienzo, que percibí algo inexplicable. Pequeños seres luminosos comenzaron a aparecer, flotando alrededor de la grieta, observándome con miradas que transmitían compasión y misterio. Yo, que siempre había confiado solo en la ciencia, me vi frente a lo inexplicable. La sensación de estar fuera de mi cuerpo se intensificaba, y en un instante, me di cuenta de que una fuerza invisible me arrastraba hacia un túnel de luz brillante. Era como si cada átomo de mi ser fuera conducido a un destino desconocido. En medio de ese torbellino de emociones e imágenes desconexas, lo único que sabía era que ese momento marcaría una transición irreversible entre la vida y la muerte. La voz distante, ahora más intensa, resonaba en el vacío. «Darian, mientras la luz del túnel me envolvía, fui transportado a una dimensión que desafiaba cualquier lógica terrenal. En ese espacio etéreo, la sensación de flotar estaba acompañada de una calma absoluta, casi sublime. Fue entonces cuando, de repente, una presencia se hizo notar. En medio de ese vórtice luminoso, escuché una voz profunda y serena, que resonaba como si viniera del propio centro del universo. «Darian». La voz resonó, tan familiar y al mismo tiempo, tan trascendente, que parecía penetrar todas las barreras del tiempo y el espacio. Al enfocar mi atención, vi la silueta de una figura radiante, envuelta en una luz dorada que emanaba paz y autoridad. Ante mis ojos, no había duda. Era Jesús. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué está sucediendo?, logré preguntar, aunque mis palabras parecían pequeñas ante semejante presencia. La figura respondió con una sonrisa compasiva y una mirada que transmitía todo el amor y la sabiduría del universo. «Darian, has sido elegido para ver más allá del velo de la realidad. Este lugar, esta experiencia, no es un mero accidente. Es un llamado para despertar la verdad que muchos se niegan a ver». Mientras intentaba procesar la magnitud de ese encuentro, Jesús comenzó a revelar un secreto que jamás podría ser comprendido por la ciencia pura. «La Antártida», dijo él, «no es solo un desierto de hielo. Las paredes que observaste, las fisuras y las señales, son sellos divinos. Fueron erigidos para contener un mal antiguo, una energía primordial que, si se libera, traería desequilibrio y destrucción al mundo». Con cada palabra, la claridad de la revelación se intensificaba. Me sentí invadido por una sensación de urgencia, de que el tiempo se estaba agotando para que esta verdad fuera reconocida. Pero, Jesús, ¿cómo puedo confiar en esto?
Sí. Siempre creí en lo que podía ser medido, probado, y ahora, de repente, me veo ante algo tan divino. Confesé, con una mezcla de incredulidad y respeto reverente. Jesús se acercó, y en su mirada, percibí la certeza de que su mensaje era verdadero. La ciencia tiene sus limitaciones, Darian. Lo que presenciaste hoy va más allá de la materia y los números. Es una evidencia de que existe un orden superior, un plan que trasciende la comprensión humana. Los sellos que mantienen el mal contenido fueron creados para proteger a la humanidad. Sin embargo, el mundo, cegado por el progreso y la soberbia, está a punto de romperlos. No tienen idea de lo que harán al liberar estas fuerzas. Mientras sus palabras penetraban cada parte de mi ser, la dimensión a nuestro alrededor parecía vibrar con una energía ancestral. Cada partícula de luz parecía llevar la historia de eras olvidadas, de batallas entre el bien y el mal. Tú, Darian, has sido elegido para hacer una advertencia. Tu experiencia es el primer soplo de verdad que necesita ser compartido. Incluso si el escepticismo del mundo intenta silenciar tu voz, no lo olvides. La luz siempre encuentra un camino para romper las tinieblas. El tiempo, en ese espacio de revelación, parecía no tener comienzo ni fin. Las emociones se mezclaban, miedo, esperanza y una responsabilidad que se asentaba sobre mí con el peso de una misión divina. Mientras absorbía cada palabra, sentí como si mi existencia, toda fundamentada en la lógica y la razón, estuviera siendo reescrita por la propia verdad espiritual. Y al final de ese encuentro, con Jesús aún manteniendo una aura de serenidad, comprendí que jamás sería el mismo. Recuerda, Darian, que incluso en el mundo de los escépticos, la verdad puede revelarse de formas inesperadas. Confía en la luz y está listo para alertar a aquellos que aún viven en la oscuridad. Con esas palabras, la presencia divina comenzó a desvanecerse, dejándome con una mezcla de consuelo y urgencia, la certeza de que el futuro dependía de nuestra capacidad para ver lo invisible. A medida que la figura radiante se disipaba, sentí que mi ser era envuelto por una nueva luz, que parecía transportar mi conciencia más allá del tiempo y el espacio. De repente, me encontré en un escenario que desafiaba toda lógica. Flotaba en una vastedad de colores centelleantes, donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en un tapiz de imágenes y sensaciones intensas. Darian, observa. Una voz suave y misteriosa volvió a resonar, esta vez pareciendo venir del propio tejido de la realidad. Allí, frente a mis ojos, surgieron visiones que iban más allá de cualquier comprensión científica. Pude ver, con una claridad desconcertante, la Tierra vista desde una perspectiva que trasciende la forma humana de percibir el mundo. Inmensos campos de hielo se transformaban delante de mí, revelando la estructura oculta de la Antártida. Bajo la superficie, aparentemente inerte, vi ciudades ancestrales emergiendo como contornos de luz, llenas de torres y pasajes que contaban historias de una civilización perdida. Era como si el hielo en su aparente rigidez escondiera un secreto milenario, una herencia olvidada de un tiempo donde lo divino y lo terrenal se fundían. «Mira, Darian», susurró la voz, «estas estructuras no son meras ruinas. Son testigos de una era en la que la humanidad era guiada por fuerzas que hoy se encuentran dormidas. Las paredes de hielo que estudian no son naturales. Son sellos divinos, creados para contener lo que fue dejado de lado, para proteger al mundo de una energía primordial y caótica». La visión se intensificaba. El brillo de los edificios sumergidos en el hielo se mezclaba con sombras profundas, y pude sentir una tensión que emanaba de ese lugar. Era como si el propio planeta guardara un secreto peligroso, un potencial destructivo que, si se libera, traería el desequilibrio para toda la humanidad. En medio de ese torbellino visual, una pregunta urgente surgió. ¿Cómo puede algo tan magnífico, y al mismo tiempo tan aterrador, existir en silencio bajo nuestros pies? Mientras reflexionaba sobre esto, percibí figuras que se movían lentamente alrededor de las ruinas, sombras que parecían eco de los vestigios de una civilización extinguida hace mucho. Sus movimientos eran armoniosos y, paradójicamente, cargaban un aire de urgencia, como si quisieran alertarme sobre lo que estaba por venir. En uno de esos momentos, una figura se destacó, una entidad de luz con rasgos definidos que, con gestos suaves, parecía ofrecer tanto consuelo como advertencia. Estas entidades guardan la verdad del pasado y las llaves para el futuro. Escuché decir,
La voz, que ahora parecía una mezcla de múltiples tonos, reforzaba el mensaje. Los sellos fueron creados no solo para preservar la historia, sino para contener una fuerza que podría subvertir el equilibrio del universo. La visión era una advertencia. Los gobiernos, las élites y la sociedad, cegados por el progreso, estaban al borde de romper estos sellos, sin entender lo que despertarían. Mientras la escena se desarrollaba, fui tomado por una sensación de urgencia y tristeza. Cada detalle, desde la belleza arrebatadora de las estructuras sumergidas, hasta la amenaza inminente de la liberación de un mal ancestral, hablaba de un destino trágico para la humanidad. La visión me mostraba que la verdadera evolución no estaba en la tecnología o en el avance material, sino en la capacidad de mantener viva la conexión con lo divino. Darian, tu misión está clara. Necesitas alertar al mundo sobre lo que está escondido bajo el hielo, antes de que sea demasiado tarde. El mensaje final resonó en mi alma, y por algunos instantes, sentí como si el universo entero conspirase para que yo llevase esa verdad. Adelante. Con el eco de la visión profética grabado en mi mente, la vastedad de luz y sombra comenzó a disiparse, y la sensación de que algo inmenso estaba a punto de despertar permanecía. Al final de la visión, la atmósfera cambió drásticamente. Sentí un frío profundo recorrer mi ser, mientras la dimensión a mi alrededor se transformaba en algo sombrío y amenazador. Los escenarios luminosos y etéreos dieron lugar a imágenes de una humanidad seducida por promesas vacías. Era como si la propia esencia del tiempo se condensara en una advertencia lúgubre. Algo se acercaba, y no era el bien. Mientras la visión se hacía cada vez más nítida, una voz grave, llena de pesar y urgencia, resonó en el espacio silencioso. Darian, el enemigo no vendrá con fuerza bruta, sino con el engaño más sutil que has presenciado. Esta voz parecía cargar el peso de innumerables eras, y al mismo tiempo, un tono de lamento por lo que la humanidad estaba a punto de enfrentar. Sentí una inquietud que se transformaba en desesperación, pues el mensaje hablaba de un mal que se disfrazaba de progreso y evolución. En medio de esta revelación, pude visualizar una escena perturbadora. Imágenes de multitudes hipnotizadas por pantallas y dispositivos que prometían la cura de todos los males. Líderes carismáticos surgían, predicando una nueva era de avances tecnológicos, mientras al fondo, una fuerza invisible arrancaba la conexión espiritual de las personas. Venderán una actualización para la humanidad, escuché la voz anunciar. Un cambio que, aunque traiga beneficios ilusorios, arrancará el alma de los individuos, dejándolos desconectados de la presencia divina. En una especie de diálogo interno, mi mente repasaba las palabras con vehemencia. ¿Cómo puede algo que promete salvación ser, en realidad, la puerta para nuestra ruina espiritual? Mientras reflexionaba, la visión se intensificaba, y mostró, en una secuencia de imágenes perturbadoras, cómo las iglesias se dividirían, y los corazones se volverían fríos ante las tentaciones tecnológicas. La atmósfera estaba cargada de un sentimiento de traición, como si la propia esencia de lo que es humano estuviera siendo manipulada por manos invisibles y maléficas. En esos momentos, la figura que representaba el engaño asumió forma. Era una entidad que oscilaba entre la luz y las sombras, seductora e implacable. Su mirada, al mismo tiempo cautivadora y desoladora, transmitía la promesa de un nuevo mundo, donde los dolores serían aliviados por avances milagrosos. Acepta la actualización, susurraba la entidad. Y siente el poder de la evolución, libérate de las ataduras del pasado y abraza el futuro. Sin embargo, a medida que las palabras resonaban, una marca invisible se dibujaba en mis sentidos, una marca que simbolizaba la ruptura final entre lo divino y lo humano. En un enfrentamiento casi palpable, sentí que la entidad intentaba penetrar mi alma, imponiendo la idea de una humanidad reprogramada, despojada de conexión con la verdadera esencia espiritual. No te dejes engañar, Darian, resonó la voz nuevamente, ahora con firmeza y autoridad. Era como si la propia luz intentara salvar lo que quedaba de mí. Pude ver en detalle la dualidad del engaño, una promesa seductora envuelta en mentiras y manipulaciones, lista para convertir la fe de los hombres en pura dependencia tecnológica. Mientras la visión se desvanecía lentamente, sentí que la marca del engaño palpitaba en mi mente, un recordatorio constante del peligro inminente. La marca era tanto un símbolo como una advertencia, una señal de que, si la humanidad no se defendía contra esta actualización traicionera,
Perdería para siempre la capacidad de sentir la presencia de Dios. Me mantuve paralizado, resistiendo la tentación de olvidar lo que presencié. La lucha interna era intensa. El miedo de un futuro sin fe confrontaba la esperanza de un rescate espiritual. Fue en ese conflicto que el mensaje se hizo claro. El último engaño era una trampa sutil, lista para capturar almas desprevenidas. La oscuridad y la intensidad de la visión lentamente se disiparon, dando lugar a un profundo vacío y silencio. De repente, como si una fuerza invisible hubiera decidido arrancarme de aquel limbo entre la vida y la muerte, sentí una presión constante y reconfortante que me empujaba hacia arriba. En medio de ese torbellino de sensaciones, percibí que algo extraordinario estaba a punto de suceder. En un instante que parecía simultáneo al despertar de un largo y profundo sueño, sentí mi cuerpo regresar. Fue como si cada célula, cada fibra de mi ser, estuviera siendo reactivada, reconectada con la pulsación del mundo físico. En una mezcla de confusión y alivio, desperté en una habitación de hospital. Las luces blancas y el sonido incesante de las máquinas de monitoreo llenando el ambiente. Al abrir los ojos, la primera imagen que tuve fue la de Lisa Harrison, la médica de rescate, con una expresión de preocupación y alivio mezclados. «Darian, has vuelto. ¿Realmente has vuelto?», exclamó con la voz temblorosa y llena de emoción. Sus palabras, aunque simples, cargaban la intensidad de un reencuentro milagroso. Intenté sentarme, aún desorientado, mientras el Deofer, Alan Mercer, se acercaba con un semblante perplejo, sosteniendo un monitor que mostraba señales vitales estables. «Estuviste fuera por exactamente 12 minutos, Darian. Nadie esperaba que regresaras», comentó Alan con una voz que oscilaba entre el alivio y el asombro. Yo, aún luchando por entender lo que había sucedido, apenas podía articular palabras que explicaran lo que viví. Pero algo dentro de mí había cambiado de forma irrevocable. En un susurro casi imperceptible, mi voz se elevó, cargada de una convicción que parecía venir de otra dimensión. «Jesús es real. El engaño se acerca». La reacción fue inmediata. Mientras Lisa fruncía el ceño preocupada y Alan intentaba registrar cada detalle con sus equipos, sentía una necesidad urgente de comunicar lo que había presenciado. No era solo un relato de casi muerte, sino una misión divina que se imponía ante mí. Entre los ruidos de las conversaciones de los médicos y el pitido constante de los monitores, logré explicar, de forma entrecortada y llena de emoción, que lo que vi y sentí trascendió los límites de la ciencia. Vi estructuras antiguas bajo el hielo, vi la verdad oculta que estaba sellada. Y fui llamado para alertar al mundo, dije, mientras mis manos temblaban, no solo por el dolor residual, sino por la intensidad de las revelaciones. La sala quedó en silencio, roto solo por el sonido de los equipos. Alan intercambió una mirada con Lisa, y ambos demostraban escepticismo y preocupación. «Darian, necesitas descansar. Todo esto puede ser el resultado de una crisis neurológica», sugirió Alan, mientras ajustaba los niveles de medicación. Pero en el fondo, sabía que no podía simplemente dejar que esto se perdiera en el olvido de un delirio hospitalario. El llamado interior era claro. Tenía que alertar a aquellos que quisieran escuchar, aunque la verdad sonara absurda para los oídos escépticos. La misión, por más dolorosa y solitaria que fuera, se imponía como el destino que debía seguir. Mientras la noche se acercaba y el hospital se calmaba, en un rincón, escribí un breve mensaje en mi grabadora digital. «No se dejen engañar. La revelación es inminente. Manténganse firmes en la fe. La verdad es nuestra única salvación». Era el inicio de una jornada que me llevaría a enfrentar desafíos inimaginables, a buscar aliados dispuestos a escuchar y a luchar contra un engaño que amenazaba la propia esencia de la humanidad. Después de los primeros días de recuperación, mi experiencia no dejó de atormentarme. A pesar de estar de vuelta a la vida y tratando de retomar mi rutina en Chicago, un sentido de urgencia e inquietud me acompañaba a cada paso. La ciudad, con sus calles bulliciosas y rascacielos imponentes, contrastaba de forma casi irónica con el aislamiento helado que había presenciado en la Antártida. Pero mientras los autos pasaban apresurados y las personas seguían sus rutinas sin notar la sombra que se extendía sobre la humanidad, sentía que algo mucho mayor estaba en juego. Una tarde, mientras tomaba un café en un pequeño restaurante, cerca del hospital, fui abordado por Michael Roberts,
un ex científico del gobierno con una mirada de quien ha visto demasiado. Se sentó a mi mesa discretamente, como si temiera que nuestra conversación pudiera ser interceptada. Darian, sé que parece increíble, pero los datos que trajiste. Hay algo mal en la narrativa oficial, confidenció, bajando la voz. Sus ojos escudriñaban el ambiente con una mezcla de desconfianza y urgencia, como si cada sombra pudiera esconder un peligro inminente. ¿De qué estás hablando, Michael?, pregunté, sintiendo mi corazón acelerarse con la posibilidad de que mi relato hubiera finalmente encontrado a alguien dispuesto a escuchar. Hace meses vengo monitoreando señales que sugieren una manipulación sistémica de la información sobre la Antártida. El gobierno, las grandes corporaciones y algunas élites, sí, incluso sectores científicos, están alineando esfuerzos para encubrir la verdad. Lo que presenciaste, lo que pude confirmar en documentos filtrados, apunta a una revelación forjada para distraer a la población y, al mismo tiempo, preparar el terreno para una actualización que desconectará a las personas de su esencia espiritual. Explicó Michael, con la convicción de quien ya ha recorrido este camino antes. A medida que la conversación se desarrollaba, me mostró algunos archivos confidenciales guardados en su computadora portátil. Evidencias de que las señales electromagnéticas no eran un fenómeno natural, sino parte de un experimento encubierto. Lisa Harrison, que había visitado el hospital para monitorear mi recuperación, se acercó a la mesa. Ella, siempre atenta y empática, escuchó cada palabra con los ojos abiertos de par en par, recordando los momentos de confusión y conmoción cuando me vio despertar. Si esto es verdad, Darian, estamos ante una conspiración que trasciende cualquier delirio postraumático, comentó, con una mezcla de miedo y determinación. Mientras la conversación se intensificaba, recibí una llamada inesperada. Al otro lado, una voz conocida y decidida se presentó. Sarah Walker, la periodista investigativa, estoy en camino. No pueden esconder la verdad por mucho tiempo. Pocos minutos después, Sarah se unió a la conversación, trayendo consigo una aura de determinación y coraje. Relató que había recibido fuentes anónimas alertando sobre operaciones secretas en la Antártida y sobre reuniones de alto nivel que involucraban figuras influyentes y conspiraciones gubernamentales. Juntos, nosotros tres, yo, Michael y Sarah, comenzamos a formar un plan para divulgar esta verdad oculta. Darian, necesitamos unir nuestros conocimientos, tu testimonio, los datos que Michael obtuvo y la habilidad de Sarah de exponer la verdad a los medios. Si logramos construir una narrativa consistente, podremos alertar al mundo antes de que esta actualización sea implementada, dijo Sarah con firmeza, mientras nos miraba con ojos que brillaban de determinación. El sentimiento de que el tiempo estaba en nuestra contra era palpable. Cada segundo hacía parecer que los engranajes de una máquina siniestra se movían silenciosamente, preparando el escenario para un engaño global. La conspiración, como un rompecabezas siniestro, comenzaba a revelarse. La manipulación de datos, la desinformación y la articulación de intereses oscuros se encajaban en una trama que amenazaba la esencia humana. Mientras salíamos del café, el sonido de los pasos apresurados y el murmullo de la ciudad servían de telón de fondo para la sensación de que algo grandioso estaba por suceder. La verdad estaba ahí afuera, esperando ser revelada, y estábamos decididos a desmantelar las redes de la conspiración. Cueste lo que cueste. Esa noche, cuando el crepúsculo dio paso a una oscuridad salpicada de estrellas, me reuní con mis aliados en un pequeño apartamento en el centro de Chicago. El entorno era modesto, pero la tensión y la determinación llenaban el espacio como una llama inextinguible. Allí, bajo la luz suave de una lámpara de mesa, comenzamos a elaborar un plan para llevar adelante el mensaje que habíamos descubierto. Sarah, con su cuaderno de notas y su grabadora digital, abrió la discusión. Tenemos la verdad y los datos que Michael recopiló. Necesitamos un medio seguro e impactante para divulgarlo todo, pero no podemos simplemente salir por ahí exponiendo nuestros nombres. El riesgo de ser silenciados es enorme. Michael asintió, mientras digitaba frenéticamente en su computadora portátil. Necesitamos preparar un manifiesto, algo que pueda ser transmitido de forma clandestina, hasta que alcancemos un medio de comunicación que garantice la veracidad de lo que tenemos. Los grandes medios ya están contaminados por intereses oscuros. La actualización que se avecina no es solo tecnológica, sino simbólica. Un cambio que aniquilará nuestra conexión espiritual. Yo, Darian,
sentía una urgencia que trascendía el miedo. Recordaba cada segundo de aquella experiencia inexplicable en la Antártida, el encuentro con Jesús, la visión profética y el engaño sutil que amenazaba con engullir al mundo. Con la voz embargada por la emoción, declaré: siento que este llamado es algo que no puedo ignorar. El mensaje recibido en ese túnel de luz no era exclusivo para mí, sino destinado a todos. Si no actuamos ahora, la humanidad puede perder la capacidad de sentir la presencia divina, de percibir lo sagrado en medio del caos moderno. Lisa, que llegó discretamente para garantizar que estaba segura, entró en la conversación con la serenidad de quien ya ha enfrentado crisis antes. Darian, vi en tus ojos algo inolvidable. Incluso al borde de la muerte, tu fe permaneció inquebrantable. Si este mensaje es verdadero, necesitamos alertar a todos, pero sin causar pánico descontrolado. Será una semilla plantada para que el despertar ocurra gradualmente. Las horas se arrastraron mientras discutíamos estrategias. Planeamos crear un mensaje final, grabado en audio y video, que sería distribuido clandestinamente por redes independientes, evitando los grandes conglomerados de medios. Sara sugirió: podemos usar las redes sociales, pero de forma fragmentada, enviando partes del mensaje en diferentes plataformas. Así, incluso si una parte es censurada, el todo se reunirá. Necesitamos, sobre todo, que las personas sientan esta urgencia y cuestionen lo que se les impone. Mientras discutíamos, la tensión del ambiente daba lugar a una esperanza creciente. Cada uno de nosotros sabía que el camino sería arduo, lleno de obstáculos y riesgos, pero la verdad ya se había convertido en un peso que no podíamos seguir cargando en silencio. Cerré los ojos por un momento, recordándome de la voz que me llamó en la oscuridad, del toque suave y firme que me impulsó de vuelta a la vida, y sentí que el llamado era más grande que cualquier miedo. Que nuestro mensaje llegue a los corazones de aquellos que aún poseen el valor de cuestionar y buscar la luz, dije con firmeza, mirando a cada rostro determinado a mi alrededor. No luchamos solo contra una conspiración, luchamos para rescatar la esencia de la humanidad. La conexión sagrada que nos hace verdaderamente vivos. El clima se llenó de un silencio pesado, cargado de significado y propósito. Sabíamos que no sería una batalla fácil. Los poderes que manipulaban la verdad eran formidables. Pero en ese momento, unidos por el llamado final, cada uno de nosotros sentía la certeza de que el mensaje necesitaba ser entregado. Y así, con los corazones inflamados por la fe y la determinación, sellamos nuestro pacto de resistencia contra el engaño, que amenazaba con destruir nuestra alma. Tras el encuentro tenso y decisivo con mis aliados, los días que siguieron estuvieron marcados por una batalla silenciosa librada dentro de mí. Cada mañana, al abrir los ojos a la realidad de Chicago, la imagen del túnel de luz y las palabras que resonaron en mi mente se convertían en una carga, y al mismo tiempo, en una fuente de fuerza. En medio de este torbellino, el peso de la responsabilidad, la duda y la esperanza se mezclaban en una lucha interna que me impulsaba a buscar respuestas y a afirmarme. En la penumbra de mi apartamento, sentado al borde de la ventana, observaba cómo la ciudad cobraba vida mientras los primeros rayos del sol penetraban la cortina. Me veía dividido entre el escepticismo que siempre llevé y la convicción irrefutable de lo que presencié en la Antártida. En uno de esos momentos de introspección, mi mente reprodujo los susurros de la voz que escuché durante el encuentro con Jesús. Darian, has sido elegido para algo más grande. No permitas que el miedo y la duda te impidan seguir tu destino. Estas palabras resonaban como un eco distante pero insistente, que me hacía cuestionar cada decisión. Impulsado por la búsqueda de respuestas, decidí reunirme con el Dr. Alan Mercer en un café acogedor en el centro de la ciudad. Entre sorbos de un café caliente, reveló con una expresión seria: sé que esta experiencia sacude las convicciones que siempre he tenido, pero no podemos ignorar lo que se presenta. Cada dato que he recopilado desde el accidente sugiere un cambio no solo en nuestro mundo físico, sino en la propia percepción de la realidad. Alan, con sus ojos llenos de preocupación y fascinación, desafiaba a ver lo que está más allá de lo visible. Es como si estuviéramos viviendo una segunda era, Darian. Y esta lucha interna que sientes, quizás sea la preparación para el despertar que la humanidad necesita. Sus palabras, simples y profundas, comenzaron a suavizar la rigidez de mi escepticismo. En otro momento, durante una caminata solitaria por el Parque Lincoln, sentí una presencia reconfortante,
Aunque no había nadie a mi lado, escuché una voz interior que me recordaba las palabras de Jesús, convocándome a creer que el despertar espiritual es la verdadera esencia de la existencia. No temas a lo desconocido. Cada batalla interna te fortalece para enfrentar lo que está por venir. Estas palabras, que surgieron casi como una oración, me envolvieron en un manto de tranquilidad, incluso cuando la angustia parecía querer dominar mis pensamientos. Las noches también traían sus desafíos. Al acostarme, las sombras danzaban en las paredes de mi habitación, y el silencio era roto por dudas y recuerdos de la Antártida. En uno de esos momentos, Lisa Harrison me llamó. Con su voz suave y empática, preguntó: «Darian, ¿aún estás luchando contra esta inquietud?». Respondí con sinceridad: «Siento que mi alma está dividida. Hay días en que la duda casi me consume. Pero entonces, recuerdo cada palabra e imagen de esa experiencia, y algo en mí se reaviva». «Recuerda», ella dijo con firmeza, «el verdadero despertar viene cuando enfrentamos nuestros miedos. Es en ese enfrentamiento interno que descubrirás la fuerza necesaria para cumplir tu papel». A lo largo de esas semanas, la dualidad entre el escepticismo y la fe se transformó en un proceso de autoconocimiento. Cada desafío interno servía para prepararme para el viaje que apenas estaba comenzando. Las conversaciones con amigos, los encuentros con antiguos colegas, e incluso el silencio solitario de las madrugadas, fueron parte de este despertar, donde aprendí que la verdad no se esconde solo en las evidencias científicas, sino también en las experiencias que tocan el alma. Mientras luchaba por encontrar un equilibrio, una cosa se volvía cada vez más clara. El viaje hacia la verdad es tanto externo como interno, y fue en este torbellino de emociones y descubrimientos que entendí que, para alertar al mundo, primero necesitaría conquistar mi propia paz y convicción. La transición del caos a una nueva normalidad no fue inmediata. En los meses que siguieron, la experiencia que viví en la Antártida pasó a ser parte intrínseca de lo que era, moldeando cada decisión y pensamiento. En Chicago, entre la rutina agitada de la ciudad y los pequeños momentos de silencio, el recuerdo de aquel encuentro con la luz continuaba pulsando en mi corazón. Por las mañanas, mientras caminaba por las calles históricas del barrio de Lincoln Park, el escenario urbano se mezclaba con los recuerdos vívidos de las visiones. En cada paso, me veía reflejado en vitrinas y espejos, no solo como el Darian que había sido, sino como el hombre que cargaba con un secreto que desafiaba la realidad. La ciudad, con sus rascacielos y avenidas bulliciosas, parecía un contrapunto inusitado a la vasta extensión helada de la Antártida. Dos mundos tan distantes, pero unidos por la intrincada red de acontecimientos que cambiaron mi vida. «Darian, pareces más sereno, pero al mismo tiempo, hay una intensidad en tu mirada que nunca vi antes», comentó un colega de un antiguo proyecto de investigación, mientras nos encontrábamos en un café acogedor en el centro. Sus palabras resonaban la inquietud que muchos notaban, aunque nunca comentara públicamente sobre mi experiencia. Yo simplemente sonreía enigmáticamente y decía: «La vida tiene sus formas de enseñarnos verdades que no siempre podemos explicar». En casa, los documentos, grabaciones y anotaciones que reuní con mis aliados, Michael, Sarah, Lisa y Alan, se convirtieron en reliquias silenciosas de un tiempo en que la frontera entre lo físico y lo espiritual se disolvía. Cada registro traía una narrativa palpitante, y aunque no los exhibiera, servían como recordatorios de la misión que aún necesitaba cumplir. El mensaje grabado, con detalles y revelaciones, era más que una denuncia. Era un legado que esperaba que de alguna manera despertara a aquellos que se negaban a aceptar la verdad impuesta. Cierta noche, mientras conversaba con Sarah por teléfono, su voz cargaba una determinación que mezclaba esperanza y preocupación. «Darian, tu historia, aunque esté llena de desafíos, tiene el poder de transformar vidas. Hay personas que están comenzando a cuestionar, a buscar respuestas. Necesitamos continuar, incluso si el camino es solitario». Sus palabras fueron como un bálsamo, y al mismo tiempo, un recordatorio de que la lucha por la verdad era continua. Sin embargo, el legado que yo llevaba no era solo de un relato dramático de casi muerte. Era un símbolo del eterno enfrentamiento entre el progreso desmedido y la esencia humana. Cada conversación con amigos, cada encuentro fortuito, me hacía reflexionar sobre cómo el mundo estaba cambiando. Veía, en pequeños gestos y miradas, la semilla del despertar, esa misma luz que me había tocado en los momentos finales de la experiencia.
En momentos de introspección, me preguntaba si algún día lograría expresar toda la profundidad de mis vivencias, aunque nunca había buscado fama o reconocimiento. Sentía una responsabilidad innegable de alertar, de plantar esa semilla en cada alma dispuesta a escuchar. El legado de mi experiencia era un llamado silencioso, que la humanidad jamás olvide el valor de la conexión espiritual, de la búsqueda de la verdad que trasciende lo tangible. Mientras la noche caía sobre la ciudad y las luces de Chicago se encendían, permanecía despierto, reflexionando sobre el camino recorrido y el futuro incierto. La experiencia, con todas sus penas, revelaciones y transformaciones, se convirtió en la base de un legado que guardaría eternamente. La verdad que presencié no podía ser olvidada, pues de alguna manera, era la llave para rescatar la esencia perdida de la humanidad.